Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de física, específicamente del tema de dinámica de fluidos, utilizando la ecuación de Bernoulli. Acompáñame a leer el enunciado. En la figura se muestra un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma al sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una tobera de 25 milímetros de diámetro. Si suponemos que en el sistema no hay pérdidas de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón y la presión manométrica en los puntos desde B hasta E. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso tenemos un sistema de sifoneo que se utiliza para vaciar todo el contenido que hay en una alberca a través justamente de una tubería. Básicamente nos preguntan dos cosas. Primero, ¿cuál es el caudal con el cual está saliendo a través de esa tubería? Caudal, o también conocido como flujo volumétrico, caudal de volumen, ¿ya? Y también nos están pidiendo como segunda parte del problema establecer o determinar cuáles son las presiones manométricas desde el punto B hasta el punto E. Es decir, me piden hallar la presión manométrica en B, aquí en C, en el punto D y también en el punto E. En 4 puntos me piden establecer la presión manométrica. Perfecto. Vamos a empezar primero por determinar cuál es el caudal de volumen. Entonces vamos a colocar por acá solución. Y como dije, primero vamos a determinar cuál es el caudal de volumen o flujo volumétrico. En este caso tenemos conocimiento que el caudal posee varias ecuaciones para poder determinarlo. Volumen sobre tiempo, área por velocidad. Incluso cuando se trata el tema de viscosidad se puede utilizar otra ecuación para el caudal. Pero en este caso vamos a utilizar la ecuación siguiente. Área multiplicado por velocidad. Observando el problema, podemos darnos cuenta que tenemos solo una tubería de descarga, ¿no es cierto? Una tubería de descarga. Que si bien es cierto, toda esta parte de acá mantiene un diámetro que es constante, hasta antes de F, un diámetro de 40 milímetros, en el punto F ya básicamente se estrecha, teniendo un diámetro de 25. Pero eso no es el problema para el caudal. El caudal en este caso, si yo tengo una entrada y una salida, el caudal debería conservarse. ¿Eso qué quiere decir? Que el caudal yo lo puedo determinar o encontrar ya sea en el punto B, en el punto C, en el punto D, E o F si deseo. El caudal tiene que ser constante a lo largo de todo ese conducto. Perfecto, entonces si es que es así, yo tengo la libre potestad de elegir con qué puntos puedo determinar el caudal. Ahora, por favoritismo o conveniencia, me interesaría determinar el caudal en el punto F. Es mucho más rápido y más factible. Entonces vamos a colocar acá, caudal va a ser igual a área F por velocidad F. ¿Por qué motivo elijo el punto F? Porque es mucho más rápido y más fácil determinar la velocidad en el punto F, que es el punto de salida. Por supuesto que yo también podría determinar el caudal con el punto E, pero medir la velocidad en el punto E es un poco más complicado, digamos, o más extenso en cuanto a las operaciones que se tienen que hacer, que en comparación a determinar la velocidad en el punto F. Es mucho más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque como ustedes recordarán dentro de clase, tenemos lo que se conoce como el teorema de Torricelli, que te permite medir velocidades de salida. Entonces, vamos a recordar aquí el teorema de Torricelli. Aplicando el teorema de Torricelli, donde nos dice que la velocidad de salida, que en este caso básicamente el punto de salida es el punto F. Así que le puedo colocar acá velocidad F es igual a raíz cuadrada de 2 veces G por H, donde H se entiende que es un desnivel o una altura que hay desde el punto de salida del líquido hasta el nivel de líquido.
Por los ejercicios que he visto, básicamente en 3 casos podemos utilizar el teorema de Torricelli. ¿En qué casos normalmente? Por ejemplo, a veces tenemos problemas donde un recipiente está abierto, ¿ya? Por ejemplo aquí tenemos, digamos, el nivel del líquido y por acá tiene un pequeño orificio, donde se entiende que por acá debería salir el líquido. Perfecto, entonces yo puedo determinar la velocidad de salida justamente utilizando el teorema de Torricelli. En este caso se entiende que el recipiente es abierto, repito. ¿Cómo podría ser? Bueno, según la fórmula es raíz cuadrada de 2GH. En este caso, ¿cuál es H? H, repito, es el desnivel que hay entre el punto de salida del líquido con el nivel de líquido. Esto sería entonces H, ¿ya? Pero hay otros casos, por ejemplo, donde tenemos eso también. A ver, a veces yo puedo tener también un recipiente abierto, un recipiente abierto, y digamos que acá se instala una tubería, por acá, donde se pone un codo y la tubería sigue por esta dirección. ¿Ya? Y digamos, aquí hay una parte reductora y por acá, digamos, está saliendo el líquido. Recién por acá. Perfecto. Vamos a suponer que el nivel está por aquí. Entonces, bueno, la velocidad de salida nuevamente se puede determinar con el teorema de Torricelli. Raíz cuadrada de 2GH. ¿Ya? 2GH. Donde H en este caso, ¿qué sería? Repito, es el desnivel que hay desde el punto de salida del líquido, que es aquí, y que en este caso es acá, ¿ya? Hasta el nivel del líquido, es decir, hasta aquí, ¿ya? Entonces, también en este tipo de problema o de recipiente se puede medir la velocidad de salida utilizando el teorema de Torricelli. Pero esta figura, así como esta, no es en el caso de nuestro problema. Nuestro problema tiene un sistema de sifoneo, que también, como repito, se puede utilizar el teorema de Torricelli. Entonces vamos a dibujar por acá, digamos, un sistema algo así. Ya está. Aquí tenemos un sistema de sifoneo, donde se entiende que el líquido va a tener que subir, obviamente, y va a salir por esta parte de acá. ¿Ya? La velocidad de salida también, obviamente, se puede medir. Esa velocidad de salida se puede medir y se puede aplicar la misma fórmula, raíz de 2GH, donde H en este caso sería nuevamente el desnivel desde el punto de salida, es decir, desde acá hasta el nivel del líquido. Esto sería básicamente H. Entonces, como ustedes pueden ver, el teorema de Torricelli, que se plasma a través de la ecuación de raíz cuadrada de 2GH, primero es válido en esta ecuación para un recipiente abierto y te permite determinar rápidamente la velocidad de salida, como es en este recipiente, en este otro y en un sistema de sifoneo. Bueno, tomando en cuenta esta consideración que ustedes pueden ver acá, entonces yo puedo hallar rápidamente la velocidad F y lo puedo hacer justamente utilizando el teorema de Torricelli, donde se entiende que H en este caso, 2 veces G, que es 9,81, H ¿cuánto valdría? Bueno, el nivel de salida está por acá y la altura H sería básicamente desde acá, de donde sale el líquido, hasta la altura del líquido, que es acá, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 1,8 más 1,2, estamos hablando de una altura de 3 metros. Por lo tanto, la velocidad F es igual a 7,67 metros por segundo. Ya tenemos ahí entonces la velocidad en el punto F, con la cual se entiende que está saliendo el agua de la tubería de descarga.
Vamos a continuar entonces, vamos a borrar esto. Dicho esto, estimados, ya podemos determinar justamente el valor del caudal. Como ustedes pueden apreciar, el caudal es área por velocidad. La velocidad ya lo hemos determinado. Ahora justamente multiplico por el área para determinar el caudal. Vamos a establecerlo por acá, a ver. Sería caudal es igual a el área. El área en el punto F. El término diámetro se refiere justamente a que la sección es circular. Por lo tanto, hay que considerar el área de un círculo. El área de un círculo en términos de diámetro, recuerden que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y como es el diámetro del punto F, porque por aquí tengo la velocidad, entonces hay que colocarlo diámetro F. Aquí tenemos el área en el punto F. Multiplicarlo obviamente esto por la velocidad F. Reemplazando los datos que tenemos entonces acá que el caudal es igual a pi, el diámetro F es 25 milímetros, por supuesto que hay que pasarlo a metros, sería 0,025 metros. ¿Sí está bien? 25 milímetros es 0,025 metros, elevado al cuadrado y dividido por 4. Multiplicado por la velocidad que nos ha salido 7,67. Perfecto. Haciendo la multiplicación, tenemos que el caudal nos sale 3,77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ya tenemos entonces acá el valor del caudal. Ahora, se entiende que este caudal es el que está saliendo por el punto F, pero es el mismo que está pasando por E, por D, por C y por B. Se entiende que es el mismo caudal a lo largo de toda la tubería. Bueno, a partir de esto, como me piden hallar presiones en otros puntos, es importante entonces justamente determinar las velocidades. Si bien es cierto, sabemos la velocidad acá, que es 7,67, no sabemos la velocidad en E, en D, en C y en B. Pero sin embargo es importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, estimados? Vamos a determinar la velocidad justamente con el caudal, porque ya lo conocemos. Ustedes pueden observar acá que el caudal es área por velocidad. Si yo despejo la velocidad, vamos a colocar por acá. Si yo despejo la velocidad, entonces tendría que velocidad es igual a caudal sobre área, ¿no? Sería caudal sobre área. Perfecto, caudal sobre área. Ahora, el caudal ya lo tenemos acá. Obviamente que esta velocidad puede ser de cualquiera de los que están en la tubería de la sección más grande. Por ejemplo, podría ser en el punto E. A ver, velocidad en el punto E, ¿a qué es igual? Caudal en el punto E. Pero este caudal en el punto E es el mismo que F, así que puedo aprovechar esto. Sobre el área en el punto E. A ver, reemplacemos. Sería caudal, vamos a colocar por acá. Vamos a colocar por aquí, a ver. Lo usé con rojo para que se diferencie de esta parte. Va a ser 3,77 por 10 a la menos 3. Ya no coloco unidades porque se entiende que está en el sistema internacional. El área, recuerden que nuevamente esto tiene diámetro, por lo tanto se entiende que la sección es circular. ¿Cómo se calcula el área? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces sería acá, pi, ¿el diámetro cuánto es? El diámetro de la parte E, que es la sección más ancha, es 40 milímetros. Pasado a metros, 0,040. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí está. Haciendo el cálculo, nos va a dar por aquí, vamos a colocar a ver una separación. Nos va a dar que la velocidad en el punto E es justamente 3 metros por segundo. Ustedes pueden ejecutar obviamente esta operación en una calculadora y obviamente le va a dar la velocidad aproximadamente 3 metros por segundo. Entonces miren, la velocidad en el punto F es 7,67, pero adentro, en la sección más grande,
apenas la velocidad es 3. Y como la sección se mantiene constante en todo o a lo largo de esta línea, entonces se entiende que los 3 metros por segundo también lo tiene D, también lo tiene C y también lo tiene B. La altura nada tiene que ver. Siempre y cuando la sección se mantenga constante, la velocidad no tiene por qué cambiar. Entonces decimos, miren, ve, esto también es la velocidad del punto D, también es la velocidad en el punto C y la velocidad en el punto B. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Perfecto. Ahora vamos a medir las presiones. Empezamos con la presión en el punto B. Perfecto. Vamos a utilizar justamente la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? Tenemos presión sobre P específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z igual a presión sobre P específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z. Como me piden hallar la presión en el punto B, entonces necesariamente tengo que elegir justamente como uno de los puntos al punto B. Entonces vamos a colocar por acá B, B y B. Y ahora ya queda en mí saber con qué punto lo puedo trabajar. Lo puedo trabajar este punto B con el punto A, con el punto C, D, E o F. En realidad con cualquiera de los puntos. Pero antes de eso tengo que hacer una reflexión. Por ejemplo, se supone que se tiene que trabajar con los puntos donde mayor información tengo. Por ejemplo, a ver, ¿conozco la presión en el punto C? No lo conozco. Y sin embargo, si voy a trabajar con C, necesito su presión. Pero ¿y qué pasa si lo trabajo con A? ¿Conozco su presión? En este caso sí se conoce. ¿Por qué razón? Porque miren, esta válvula está abierta. Se entiende que el aire de la atmósfera entra acá, en la parte interna del recipiente. Por lo tanto, podemos decir que la presión a la cual está sometida el punto A es la presión atmosférica. Solo la presión atmosférica. Por lo tanto, como presión manométrica, vamos a colocar por acá, tiene que ser igual a 0. Por otro lado, no conocemos la velocidad en el punto, la velocidad en el punto C ya se conoce, sabemos que es 3. Pero también la velocidad en el punto A se conoce. ¿Por qué razón? La sección es pequeña, ¿no? Seguramente el tanque es grande. Si este nivel va a bajar, lo va a hacer en realidad con una velocidad muy lenta, muy pausada o muy pequeña. Por lo tanto, lo podemos aproximar a una velocidad 0, que es lo que normalmente se hace en problemas como en este caso. Entonces decimos, bueno, conforme el líquido va saliendo, el nivel obviamente va descendiendo, pero lo hace con una velocidad muy lenta que se puede aproximar a 0. ¿Esto por qué digo que es lenta? Porque se entiende que la alberca obviamente es muy grande y la manguera es angosta de tal forma que el nivel baja, pero de una manera bastante lenta. Bien, entonces miren, tenemos más información en el punto A que en el punto C. Como tenemos más información, obviamente, mejor nos conviene relacionarlo con el punto A. Entonces vamos a colocar por acá presión A, velocidad A y Z, ZA. Bien, ahora sí, empecemos a eliminar todos los términos que se puedan. Por ejemplo, presión A, mírenme, 0. ¿No? Porque la presión A vale 0. La velocidad también es 0. Mírenme, también se va. ¿Qué pasa con ZA? Mire, si esto es mi nivel de referencia, si yo asumo que esta línea es mi nivel de referencia, ZA tiene un valor o tiene una altura de 3 metros. Y ZB también es 3 metros, porque los dos están al mismo nivel, mírenme. Entonces yo puedo decir que ZA y ZB tienen el mismo valor. Y si tienen el mismo valor, entonces esto y esto lo puedo tachar. ¿No? Se elimina, uno pasa a restar y me queda 0. Perfecto, entonces solamente me quedan estos dos términos de acá. Podemos decir acá que la presión en el punto B sobre PS específico es igual, acá me queda 0, ¿no? Este término pasa para allá, sería con signo negativo, menos, ¿sí? Menos velocidad B al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿Ya está? Esto lo pasé para allá con signo obviamente negativo.
Bueno, este que es peso específico podemos multiplicarlo acá y tenemos presión B es igual a menos velocidad B al cuadrado sobre 2G multiplicado por el peso específico del líquido que se entiende está pasando por la tubería, que en este caso es agua. Bueno, reemplazamos entonces, sería acá menos la velocidad B. Si lo conocemos, la velocidad B es 3, sería entonces acá 3 al cuadrado sobre 2 por gravedad 9,81 y el peso específico del agua, que se entiende es 9.810. Hacemos el cálculo acá rápidamente y resulta que la presión V es igual a menos 4.500 pascales, o lo que es lo mismo, menos 4,5 kilopascales. Entonces ya tenemos nuestra primera presión, la presión manométrica en el punto B. Ahora vamos por C. Perfecto. Entonces vamos a escribir nuevamente la ecuación de Bernoulli. Tenemos presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G. Vamos a avanzar un poco. Ya está. Bueno, como me piden hallar la presión en el punto C, de todas maneras elegimos el punto C. Voy a colocar por acá C, C y C. Y este punto C lo puedo trabajar con B porque ya tenemos la información en B. ¿Y por qué no también con A? Se puede. Entonces vamos a elegirlo acá mejor con A. A ver, porque A también tenemos información. Perfecto. Ahora, en A es conveniente porque se eliminan dos términos. Miren, ve. La presión A es 0. La velocidad A también es 0. ¿Cuánto vale ZA? Ah, perfecto. El ZA, si ese es mi nivel de referencia, ZA valdría hasta acá, ¿no es cierto? Perdón, sería de aquí para acá. ZA vale 1.8 más 1.2 vale 3. Entonces vamos a colocar acá ZA 3. Presión C es una presión que desconocemos, presión C, sobre peso específico del agua, 9.810 más velocidad C, y lo tenemos, la velocidad S es 3, entonces sería acá 3 al cuadrado entre 2 por gravedad que es 9,81. Ahí está. Más ZC, y ZC, a ver, si este es el nivel de referencia otra vez, la altura C, estamos hablando de 3 más 1.2, estamos hablando de 4,2, ¿no? 4,2. Y aquí podemos despejar rápidamente el valor de C, se ejecuta la operación y nos sale que la presión en el punto C tiene un valor de 16.270 pascales, negativo, menos 16.270 pascales, o lo que es lo mismo, menos 16,27 kilopascales. Ya tenemos acá también entonces la presión en el punto C. Vamos por las últimas dos presiones. A ver, ¿qué pasa con la presión ahora en el punto D? Primero, vamos registrando. Esta presión que está acá, la presión en el punto B, tenemos un valor de menos 4,5 kilopascales. Arriba, la presión es aún menor, miren. Y claro, tiene que ser acá aún menor para que el líquido pueda ascender. ¿Cuánto es la presión en C? Es menos 16,27. Abajo es menos 4,5 y arriba la presión va disminuyendo. Es menos 16,27. Pero cuando llega el líquido por acá, ¿cuánto es su presión? Por el punto D. Si ustedes observan, el punto D y el punto B tienen muchos parámetros que son similares. Entre ellos, por ejemplo, tienen la misma velocidad. Ojo, tienen la misma velocidad si comparo entre B y D. ¿Ya? Tienen la misma carga de altura, ¿ve? Tienen la misma altura, ¿ve? Entre D y B, el mismo nivel. Entonces, si tienen los mismos parámetros de velocidad, tienen la misma carga de altura, entonces se supone que las presiones, o las cargas también en este caso de presiones, también son iguales.
¿no? Entonces digo, la presión en el punto D va a ser la misma que en el punto B porque tienen la misma velocidad y tienen la misma altura. Entonces, deducimos rápidamente que la presión en el punto D es igual a menos 4.500 pascales, que es lo que nos salió en realidad para B, y esto es igual a menos 4,5 kilopascales. Ya tenemos la presión en el punto D. Ahora vamos a encontrar la última presión, la presión en el punto E. Tenemos que utilizar nuevamente la ecuación de Bernoulli. Perfecto. Como me piden hallar la presión en el punto E, de todas maneras entonces tengo que utilizar el punto E. Podría ser acá presión E, velocidad E, ZE. ¿Con qué punto lo trabajo? Podría ser con el punto A, con el punto B, con el punto C, con el punto D, con cualquiera de los puntos porque ya tengo la información. Sin embargo, creo que me es factible trabajarlo con el punto F. ¿Por qué razón? Porque su velocidad ya lo conocemos. Su velocidad es 7,67. La presión que tiene el agua cuando ya sale por el punto F, donde se entiende que el agua ya está haciendo contacto con la atmósfera, la presión manométrica en el punto F obviamente es 0. Podemos aprovechar eso. Tenemos su velocidad y tenemos su presión. Perfecto, entonces vamos a trabajarlo con el punto F. ¿Ya? Con el punto F. Muy bien, empezamos a eliminar todo lo que se pueda. A ver, presión F, 0, ¿no es cierto? Se va. Ahora mírenme, si este es el nivel de referencia, entonces el ZE y el ZF ambos serían 0. Entonces digo, este término de acá y este de acá lo puedo eliminar. Despejamos de acá la presión E, a ver, sería acá. Esto pasa para acá a restar, sería velocidad F al cuadrado menos velocidad E al cuadrado sobre 2 gravedad. Presión en el punto E es igual a velocidad F al cuadrado menos velocidad E al cuadrado sobre 2 gravedad por el peso específico del agua. Reemplazamos porque tenemos todo. Sería la presión E es igual a ver, la velocidad F, como se ve allí, es 7,67 al cuadrado, menos la velocidad E es 3, eso está por aquí, mire, la velocidad es 3, entre 2 veces por 9,81. Por el peso, todo esto por el peso específico del agua, que como sabemos es 9.810. Haciendo el cálculo, la presión manométrica en el punto E es 24.930 pascales, que es lo mismo a decir, básicamente 24,93 kilopascales. Muy bien, jóvenes, ha sido un problema extenso, pero muy rico en cuanto al uso de la ecuación de Bernoulli, términos de caudal y también conceptos de presión manométrica. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.